Bienvenidos a este video donde se va a trabajar el tema de la introducción a la probabilidad. Básicamente lo que vamos a establecer es una idea intuitiva de la probabilidad. No vamos a formular los axiomas ni es una idea formal de la probabilidad, sino pues son experimentos y elementos en los cuales vamos a definir qué es la probabilidad, cómo se calcula y cuáles son sus reglas básicas. La probabilidad guarda estrecha relación con la teoría de conjuntos, ¿sí? Y la mayor aplicabilidad que le vamos a dar a la probabilidad es posteriormente en la estadística inferencial, porque se trata de, a partir de una muestra que yo puedo elegir aleatoriamente, en la cual cada uno de los elementos de ese espacio muestral tiene la misma probabilidad de ser elegido, puedo hacer inferencias sobre la población. Entonces digamos que la definición básica de la probabilidad se define como el número de éxitos en un experimento sobre el número de posibilidades. El número de posibilidades, digamos que hablando en forma técnica, se define como el espacio muestral de los acontecimientos. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo muy sencillo y muy elemental, muy cotidiano, acerca de un experimento donde tengo que determinar probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 monedas equilibradas, o sea, unas monedas sin trampa, en las cuales pues existe la misma probabilidad de obtener cara o sello, nos dicen lo siguiente. Entonces, si yo tengo 3 monedas equilibradas, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y un sello en cualquier orden? Y el otro ítem es 2 caras y un sello en ese orden estricto. Si uno es desprevenido, pensaría que las probabilidades de estos dos sucesos son las mismas, pero resulta que no. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, para poder aplicar la fórmula que nos dice que la probabilidad es igual al número de éxitos sobre el número de posibilidades, es establecer el tamaño del espacio muestral. Y pues yo lo voy a enumerar. Después vemos cómo se determinan esos tamaños, que a veces, digamos, ahí vamos a emplear unas técnicas que se llaman las técnicas de conteo. Pero por ahora, como vamos a hacer como todo el esquema, toda la descripción, vamos a describir todas las posibilidades que se dan al lanzar usted 3 monedas. Entonces la primera opción es que las 3 sean caras, la primera sea cara, la segunda sea cara, la tercera sea cara. La otra opción es que la primera sea cara, la otra sea cara y la tercera sello. La otra opción es que la primera sea cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Entonces ten en cuenta que hay 8 posibilidades, ¿sí? Si lanzamos 3 monedas, hay 8 posibilidades. Entonces es el número de posibilidades que se puede establecer. Entonces ya tenemos el denominador de nuestra fracción, que podemos decir que son 8. Y vamos para el literal A. En el literal A estamos diciendo que la probabilidad de obtener 2 caras y un sello en cualquier orden. Entonces, 2 caras y un sello en cualquier orden, vamos a, como ya tengo descrito todo el espacio muestral, pues este sería el subconjunto, el éxito que yo quiero obtener. Entonces el éxito sería 2 caras y un sello, pues son estas 3 opciones. Cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. Entonces, ¿cuántos éxitos yo tengo como resultado positivo de mi experimento? Tendría 3 éxitos. Entonces, 3 éxitos sobre 8 posibilidades, pues haciendo la división daría 0,375, que equivale en términos porcentuales a un 38%. ¿Cómo podemos hacer la lectura de esta cifra? Entonces, si hacemos 100 lanzamientos, en 38 de esos lanzamientos yo voy a obtener 2 caras y un sello en cualquier orden, ¿sí? Esto digamos que si uno se pone a hacer el experimento, esto no le da, esta es la media, ¿sí? Como en estadística descriptiva, esta es la media de las opciones, o sea, no le va a dar 38 exacto en el primer ensayo. Si hace 100 lanzamientos de a 3 monedas, no le van a dar en 38 2 caras y un sello en cualquier orden, pero sí le va a dar algo así como 36, 40, en fin. La media de, digamos, si lo hacemos el experimento cientos de veces, pues es el 38%. De 100, en 38, digamos, situaciones, nos darán 2 caras y un sello. Para el literal B, en la cual decíamos que obtener 2 caras y un sello en ese orden estricto. Entonces, en ese orden estricto, des en cuenta que en el espacio muestral solamente tengo una opción, que la primera sea cara, la segunda sea cara y la tercera sea sello. Entonces, solo tengo un éxito entre las 8 posibilidades del lanzamiento de las 3 monedas. Entonces, ten en cuenta que aquí la probabilidad se redujo.
a pesar de que, como les decía, si uno desprevenidamente observa estos dos resultados, ¿sí?, de estos dos eventos, pues la probabilidad es diferente, porque aquí se redujo la probabilidad en una tercera parte, ¿verdad? Porque tengo un éxito de 8, eso equivale a 0,125, o sea, un 13% de probabilidad. Se redujo en la tercera parte la probabilidad con respecto al otro suceso. Bueno, vamos a trabajar otro ejemplo muy cotidiano que pues todos en alguna oportunidad hemos lanzado dados, hemos jugado dados de alguna forma. Entonces nos dice el siguiente experimento, dice, si lanzamos dos dados equilibrados, o sea que no están cargados a ningún resultado específico, determina la probabilidad de que la suma de sus dos caras sea 4 y la suma de sus dos caras sea 7. Si uno es desprevenido y pues no maneja el concepto de la probabilidad, diría que la probabilidad que obtenga estos dos resultados es la misma, no es la misma. Entonces vamos a especificar y vamos a calcular la probabilidad de estos dos eventos. Lo primero que hay que hacer es determinar el tamaño del espacio muestral. Entonces mire, el tamaño del espacio muestral, que se designa con la letra S, es este. Entonces mire, hagamos la construcción de la siguiente forma. Hagamos de cuenta que yo tengo un dado rojo y un dado verde. Entonces aquí este resultado que se está generando acá es que el dado rojo saque 1 y el verde saque 1. El otro posible resultado es que el dado rojo saque 1 y el verde saque 2. Y así sucesivamente tendríamos dado rojo 1 con verde cambiando de 1 a 6. ¿Sí? En la segunda fila tenemos lo mismo, entonces aquí ya sería el dado rojo 2 y cambiando el verde de 1 a 6. Entonces dense cuenta que se me genera una matriz 6 por 6, o sea serían 36 resultados posibles. Entonces el tamaño del espacio muestral del experimento de lanzar dos dados es 36, hay 36 posibilidades. Ahora vamos con el resultado específico, el éxito que yo quiero obtener. Hagan de cuenta, me pagan si la suma de sus dos caras sea 4. Entonces en el subconjunto pues va a ser que la suma de las dos caras de 4 pues sería 1 y 3, 2 y 2 y 3 y 1. O sea, esta diagonal que tengo acá serían los posibles resultados de que la suma de sus caras sea 4. Y pues calculamos la probabilidad. Entonces sería el número de éxitos, que serían 3, sobre los 36, eso en términos de decimales da 0,083 periódico, o sea aproximadamente un 8%. O sea, hay un 8% de probabilidad de que al lanzar dos dados equilibrados, su resultado, la suma de sus caras sea 4. ¿Sí? Vamos con el otro, entonces dice que la suma de sus dos caras sea 7. Entonces, si observamos acá en el espacio muestral, el número de éxitos sería dado por esta diagonal, vea. 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. Entonces, ten en cuenta que el número de éxitos aumentó, ¿sí? Se duplicó. Entonces ya tengo 6 éxitos sobre las 36 posibilidades, que eso equivaldría a un 0,16 periódico, que es más o menos un 17%. Entonces ten en cuenta que se duplicó la probabilidad. Entonces, si algún día usted juega, pues es mejor, más ventajoso, aunque la probabilidad es baja, porque si yo tengo 17% de éxito, ¿cuánto tendría de fracaso? Pues el 83%. Bueno, los principios básicos de la probabilidad, como les mencionaba, pues ya con estas ideas intuitivas, con estos experimentos intuitivos, pues ya vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta que la probabilidad tiene un rango, tiene una escala, siempre está entre 1 y 0, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿sí? Y en términos porcentuales va a estar entre 0 y 100%. Entonces no tendría objeto ustedes hablar de una probabilidad de 2 o una probabilidad negativa, porque el rango, digamos, el rango que se maneja es entre 0 y 1. Entonces, esa es la escala de la probabilidad. De esta forma, pues como ya manejando las teorías de conjuntos, entonces la sumatoria, si yo tengo el éxito, ya tengo el fracaso. Lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, si yo tengo un 17% de éxito de que la suma de las caras de dos dados lanzados sea el 17%, pues el 83% va a tener la probabilidad de que no se dé ese resultado. Entonces aquí podemos generar el otro principio, que la probabilidad de un éxito, P de A lo llamé yo, más el complemento P' de A debe ser 1. El éxito más el fracaso siempre da 1. Y de esta forma yo aquí, de esta ecuación que yo establecí acá, puedo definir que la probabilidad del fracaso, la probabilidad del complemento de A, es igual a 1 menos la probabilidad del éxito de A. Entonces aquí ya tenemos otro principio básico. ¿Qué pasa si la probabilidad es 1? ¿Y cuándo ocurre que sea 0? Entonces, si nos devolvemos al ejemplo de las monedas, entonces yo tengo una moneda
en la cual tiene dos caras, una moneda tramposa, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Entonces, ¿cuántos éxitos yo tengo al lanzar una moneda, ¿no? ¿Cuántos éxitos yo tendría de cara en ese espacio muestral? Pues 2, porque la moneda tiene dos caras. Sobre las posibilidades, que son 2. Entonces, 2 sobre 2 es 1. Entonces, cuando la probabilidad es 1, significa que el suceso ocurrirá, ¿sí? Y vamos al complemento. Entonces, si yo tengo una moneda de dos caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? Entonces, el éxito va a ser que es 0, porque en el espacio muestral solo tengo dos caras y el sello no existe, entonces 0. 0 sobre 2, 0. Entonces, aquí, digamos, lo antagónico sería que cuando la probabilidad es 0, el suceso no ocurrirá. Entonces, eso es para entender un poco la escala de la probabilidad. Vamos con las reglas aditivas de la probabilidad. Las reglas aditivas de la probabilidad se tienen para dos tipos de sucesos: sucesos mutuamente excluyentes y sucesos compatibles. Vamos a trabajar los sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, como les decía, aquí hacemos asociación de la teoría de conjuntos y aquí diagramamos con los diagramas de Venn dos conjuntos que no comparten características, ¿sí? Entonces, y por eso acá yo tengo aparte A y aparte B, o ocurre A o ocurre B, pero no pueden ocurrir simultáneamente los dos conjuntos, no hay una intersección de estos conjuntos, no hay elementos comunes entre los dos conjuntos. Cuando se ocurre eso, la probabilidad conjunta de que ocurran estos dos sucesos, la probabilidad de A o B, ojo, porque aquí en probabilidad el enlace O e I pues requiere unos axiomas o genera unos axiomas diferentes, pero en este caso, si los sucesos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la ocurrencia de A o B es igual a la suma de las probabilidades, ¿sí? Este concepto se puede extender a n conjuntos, entonces yo puedo tener la probabilidad de que ocurra A o B o C o n, siempre y cuando sean sucesos mutuamente excluyentes, es igual a la suma de las probabilidades. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces miren, ahora vamos a jugar con cartas, las cartas de póker. Entonces las cartas de póker dice, si tenemos un mazo de 52 cartas y extraemos al azar una de ellas, la probabilidad de obtener una carta negra o una figura roja, ¿cuál es? Y también nos dicen calcular la probabilidad de no obtener una carta negra o una figura roja. Bueno, entonces aquí hay que describir el espacio muestral, porque si uno no conoce el espacio muestral, pues no puede determinar la probabilidad. Entonces, en una baraja, ¿cuál es la conformación de una baraja de póker? Yo tengo 4 pintas. Las pintas son diamantes, corazones, picas y tréboles. Los diamantes y corazones son rojos, las cartas son rojas. Y digamos que por cada pinta de esas tengo la siguiente conformación de la baraja. Tengo as, para cada pinta hay un as. Tengo las cartas del 2 al 10, ¿sí? Que serían 9 cartas del 2 al 10. Y tengo las figuras, que se llaman JQK. Entonces, de tal manera que por cada pinta yo tendría 13 cartas, ¿sí? Y por lo tanto, para las 4 pintas yo tendría 52 cartas en total. Esa es la conformación de una baraja de póker. Y entonces nos dicen lo siguiente: ahora, si yo extraigo una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra o figura roja? Entonces, digamos que el tamaño del espacio muestral es ¿cuál? 52. Al extraer una carta al azar, el tamaño del espacio muestral es 52 porque son 52 cartas. Y ahora definamos la probabilidad de que sea negra. La probabilidad de que esas 52 sean negras, como la mitad son picas y tréboles, pues serían 26, ¿no? ¿Son sucesos mutuamente excluyentes? ¿Qué es lo primero que debo definir? Sí, son sucesos mutuamente excluyentes, porque una carta no es negra al tiempo y figura roja, o es negra o es roja. Entonces aquí es donde yo puedo aplicar el axioma de probabilidad para sucesos mutuamente excluyentes, porque no pueden ocurrir simultáneamente de que la carta sea negra y al tiempo figura roja. Entonces aquí apliqué el axioma, que es la suma de las probabilidades. Entonces, como les mencioné, la probabilidad de que sea negra es 26 de 52 más las figuras rojas. Entonces las figuras rojas, yo tengo que identificar acá que las figuras rojas son las figuras de diamantes y corazones, que 3 y 3 serían ¿qué? 6. Entonces sería 26 52avos más 6 52avos, tendríamos 32 52avos. Al hacer la división eso da 0,615, que aproximadamente en términos porcentuales es el 62%. ¿Sí? Esa es la probabilidad que al extraer una carta al azar salga negra o figura roja. También nos dicen la probabilidad de no obtener este resultado, que ni sea negra ni que sea figura roja. Pues ya sabemos que como yo tengo el éxito, pues yo puedo obtener el fracaso. ¿Cómo? Con el complemento. La probabilidad de no obtener
esta comillita indica de no obtener el complemento de que no sea negra o figura roja es igual a 1, menos la probabilidad que acabo de calcular acá de que sea negra o figura roja. Entonces, al hacer aquí esta resta, nos da 20/52, que equivale a 0.384, que es el 38%, que es el complemento de 62. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ya con otro experimento, y es el siguiente. Dice, si tenemos una caja con 6 bolas blancas, 4 negras y 3 rojas, y extraemos una al azar, determinar la probabilidad de que sea negra o roja. Entonces miramos aquí si estamos cumpliendo o si se puede realizar el principio aditivo de la probabilidad para sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, obviamente, si yo extraigo una bola en la cual dentro del espacio muestral hay blancas, negras y rojas, pues la bola que salga no puede ser ni negra y roja, pues será negra o será roja o será blanca. Entonces sí son sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya puedo aplicar el axioma que nos dice que la probabilidad de que sea negra o roja es igual a la probabilidad de negra más la probabilidad de roja. Y pues evaluamos la probabilidad. Entonces, el tamaño del espacio muestral es que 6 blancas, 4 negras, 10 y 3 rojas es 13, ¿no? Entonces el espacio muestral es de 13, entonces el número de posibilidades es 13. Evalúo cuántas negras son, entonces negras son 4, entonces 4 de 13, más las rojas que son 3 de 13, y entonces eso da 7/13, que equivale a 0.538, que es un 54%. ¿Sí? Esa es la probabilidad que con la conformación de este espacio muestral el resultado sea negra o roja. Muchas gracias.